tubería. Entonces, decíamos de que el tubo de gas tiene que estar en el recorrido que va a ir eh, a través de las paredes, cuando esté abrazado con tuberías, debe tener cuidado de alejarse de otros conductos, como ser conductos de vapor, chimeneas, eh, tuberías de agua, cables eléctricos, en fin. Entonces decíamos de que cuando cruza o atraviesa o está casi en contacto o paralelo a esas tuberías, decíamos de que debe estar por lo menos a una distancia en paralelo mayor o igual a 3 centímetros. ¿Ya? Y cuando en las partes de donde crucemos o estemos casi en contacto, eh, cruce con una de esas tuberías, la distancia mínima que podía estar el tubo de gas con cualquier otra tubería era de 1 centímetro, ¿no? Y si por algún motivo no podíamos respetar tal vez estas distancias de 3 centímetros o de 1 centímetro en cruce, otra opción nos daba la norma que podíamos aislar o cubrir nuestra tubería con una tubería, una funda, nuestra tubería de gas, con una funda eh, para proteger o aislar nuestra tubería, ¿no? Nuestra tubería de gas. También veíamos, por ejemplo, que, por ejemplo, cuando pasa por vacíos sanitarios, mínimamente tendríamos que tener ese vacío sanitario con una rejilla de ventilación, ¿no? Y que por lo menos tenga un lado mayor a 0,60 centímetros, ¿no? Ese espacio de vacío sanitario. Y generalmente se aconseja de que debe tener un acceso o una trampilla para poder ser inspeccionable este lugar donde puede estar nuestra tubería de gas. ¿Qué más? Eh, También veíamos acerca de las abrazaderas, ¿no? Que debe tener una abrazadera, por ejemplo, decimos según esta tablita, que, por ejemplo, dependiendo del diámetro de la tubería, sea cañería de media, 3/4, menores a 20 o mayores a 20 milímetros, decía de que debe tener un soporte o una fijación, una abrazadera de por lo menos de cada cambio de diámetro a unos 30 centímetros. Y también indica de que en cada válvula o cerca de una válvula de o válvula de aparato, también debemos colocar otra abrazadera cerca, ¿ya? Y también mencionaba de que cuando existen, por ejemplo, cañerías menores o igual a menor a 20 milímetros de diámetro, se puede colocar entre abrazadera y abrazadera. Decíamos de que si fuese en sentido horizontal puede ir a 1 metro entre abrazadera y abrazadera. Y si es en sentido vertical, podría estar la distancia entre abrazadera y abrazadera, una distancia de 2 metros. Y si fuese de mayores a 20, que en el caso de 3/4, 1 pulgada, también dice sus distancias, ¿no? Que puede ser horizontal de entre abrazadera a abrazadera y vertical, una distancia de 3 metros, ¿no? Por No, 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 a, Mato. a, un, a una vivienda de 2 pisos o de otro, uh, de otro piso, ya sea en planta bajo, en más o menos una abrazadera por piso, en caso de que vayamos a instalar a un primer nivel o un segundo nivel, ¿ya? ¿Qué más? Veíamos ayer que igual, cuando atravesamos los muros, si son, debe tener una funda, ¿no? Cuando son mayores a 20 centímetros el espesor de la pared, debe ir con una funda
plástica o PVC, ¿ya? También debe estar aislado de forma estanca por un material inerte, ¿no? Que puede ser cemento, en este caso arena y cemento, ¿no? Y incluso la norma dice que si son paredes menores a 20 centímetros, incluso puede ir sin funda, ¿ya? Entonces, solamente con el calafateado o la deposición de ese cemento, ¿ya? Ahora, también hablábamos acerca de las tuberías emergentes del piso, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un pasillo, perdón, un garaje, un patio, un jardín, y viene esa parte enterrada y sube de enterrado a visto, teníamos que poner una funda, ¿no? De protección mecánica que por lo menos tenga a 1,80 de altura, ¿no? Y que por la parte de abajo por lo menos tenga unos 20 centímetros por debajo de la línea a nivel de la tierra, por lo menos debe sobrepasar esa funda unos 20 centímetros de plástica. ¿Ya? Entonces, total tendríamos entre el piso y el final de la funda, que es un 80 más los 20, como unos 2 metros de funda mínimamente tendremos que colocar cuando es emergente del piso en una pared exterior, ¿ya? Cuando está en un patio, en un exterior. Y también, obviamente, esa funda debe ir con su respectiva abrazadera, ¿no? Ahora, también hay casos donde se puede emerger no solo en una pared exterior, sino que puede estar la tubería emerger en una pared interior. Entonces, en ese caso, la norma dice que la altura puede ser mayor o igual a 0,5 centímetros de funda, ¿no? Y también la parte de arriba tendría que ver, tendríamos que rellenar, tanto sea afuera o de la tubería dentro, la funda, con un material inerte, ¿no? Ya sea eh, silicona, cemento, algo de que impida de que la parte de arriba esté descubierta, ¿no? Entonces tiene que estar, eh, como por decir, taconeada, o sea, tapada, ¿ya? Que no esté descubierta. Después, este es el gráfico donde emergen en una pared interior, ¿no? Donde dice si es que va a pasar ya sea entre una losa, ¿no? Sea del primer piso o segundo piso, cuando crucemos entre pisos, igual, ¿no? Si esta es la planta baja y este es el primer piso, igual podríamos atravesar la losa y también colocar una funda. Y de la misma forma que cuando se emerge en forma interior, una tubería que emerge en una pared interior, también se debe colocar dicha tubería con la funda, ¿no? Que por lo menos debe ser mayor o igual a 5 centímetros como mínimo, ¿ya? Igual menciona, ¿no? De tapar la parte de arriba, la funda, con un material inerte, para evitar de que incluso se entre suciedades, basura o incluso el agua por esta misma tubería, ¿no? Que hay ocasiona problemas al piso de abajo, ¿no? ¿Qué más? Eh, También veíamos que, según la norma, eh, está prohibido en todos los casos, ya sea en la pared, en las esquinas, en las paredes o en el techo, peor aún, llevar la tubería mediante calafateo de cemento, ¿ya? Entonces no se está permitido calafatear la tubería de gas. Entonces, algunas personas, cuando quieren que no se vea, por ejemplo, en una sala, eh, en un comedor, ¿no? Entonces tratan de taparlo, ocultarlo, la tubería de una forma, entonces optan por quererlo calafatear con estuco o con cemento. Entonces, no deberíamos realizar ese trabajo, incluso indicar a los usuarios que no lo hagan, ¿no? También veía un poco en el caso de cuando hagamos las tuberías empotradas, no deberíamos picar o debilitar los machones, columnas, las vigas
No, ya que son materiales que van a resistir, son elementos importantes que van a resistir la vivienda, ¿no? Entonces no debemos debilitar, ¿no? Estas columnas, tampoco los muros portantes, ¿no? Este, debilitar estos muros ya que van a también ocasionar tal vez rajaduras eh, en la casa donde vayamos a instalar, ¿no? ¿Qué más? Veíamos ayer también cuando está las tuberías empotradas, ya sea en la pared o incluso empotradas también puede estar en el piso, que no se puede colocar uniones con ensambladura mecánica, o sea, uniones con teflón. Todas las uniones que estén dentro de la pared, incluso las que están enterradas, tienen que ir soldadas, ¿no? Con soldadura oxiacetilénica. También veíamos que un muro para poder eh, empotrar nuestra tubería por lo menos debe tener un espesor de 100 centímetros, ¿no? Entonces, menores a 10 centímetros, ya sea como 6 centímetros o algo por el estilo, entonces no podíamos empotrar en paredes menores a 10 centímetros, ¿no? Ni de 8 ni de 6 centímetros. Entonces, estas paredes no van a ser eh, no van a permitirnos que empotemos en las paredes, ya que por lo menos la tubería va a entrar ¿cuánto? Unos 3, exagerando 3 centímetros dentro de la pared, entonces estaríamos abarcando la mitad de este muro, ¿no? Entonces ahí vamos a debilitar por completo ese muro, un 50%, entonces obviamente se va a debilitar, rajar y vamos a tener problemas así. Por eso que el espesor mínimo de una pared debería ser unos 10 centímetros ya sea una pared de ladrillo de 6 huecos o esos de adobitos o muritos de ladrillo. ¿Ya? Y también decíamos de que la protección de la tubería, en el caso de las tuberías empotradas, debe ser una pintura negra asfáltica, ¿ya? Y que se debe por lo menos aplicar unas 2 capas. ¿Ya? Y el recubierto de la tubería empotrada, por lo menos debe existir 1 centímetro como de reboque hacia la pared exterior, bueno, hacia el exterior, ¿no? Que debe haber por lo menos 1 centímetro de reboque, no menor a esto, ¿no? El cemento que vaya a reponerse o tapar posteriormente. Como hemos dicho, igual, todas las uniones empotradas o soldadas debe ir empotradas y enterradas debe ir soldadas, ¿ya? ¿Qué más veíamos ayer? Bueno, hemos visto diferentes tipos de válvulas, ¿no? Esta es la de 3 cuerpos, esta válvula de puerta loca, que generalmente están por los medidores. Esta, por ejemplo, estas válvulas generalmente se ponen en las montantes, ¿no? Donde puede ir una válvula eh, que va a ir ya sea en la planta abajo en el primer piso antes de subir una montante, una válvula de corte para las montantes generalmente para poder hacer su mantenimiento. Estas válvulas se pueden desmontar, no es necesario desarmar todas las válvulas, no solamente se quita, desarma esta válvula y se pone otra en vez de esta, ¿no? ¿Qué más? De la misma forma, ¿no? Como hace rato hemos visto, la altura cuando la funda que debe tener cuando emerge del suelo, ¿no? Veíamos todo eso ayer. Estamos hoy día un poco repasando hasta que vayan ingresando a sus compañeros. También veíamos cuando la tubería enterrada debe ir protegida con una cintura cinta, un taipe, ¿no? Una cintura, un poliquén, ¿no? Que esta viene con un líquido, un primer que va a ayudar a que se pegue la tubería, a la tubería, y esta va a evitar que se corroa. En la tierra siempre existe la humedad, entonces es donde tenemos que
dar mayor protección en los lugares enterrados, no tanto como las uniones y toda la tubería tiene que ir con esta cinta, ¿no? Incluso deberíamos ir envolviendo sin tener ninguna burbuja, ¿no? Ni debemos limpiar la tubería antes y proceder a tapear o envolver. Y el traslape que debe tener la cinta debe ser por lo menos el 50% del ancho de del traslape, ¿no? Si, por ejemplo, la cinta poliquén que vayamos a usar tiene, qué sé yo, 2 pulgadas, entonces por lo menos debe ir el traslape de 1 pulgada a 1 pulgada, debe ir traslapándose, o sea, el 50% debe ir montada a la cinta, a la vuelta que le siga a continuación, ¿ya? Y igual, ¿no? Cuando va la tubería va a ir pesada, debe ir con una cinta de advertencia, una cinta de señalización, ¿no? A una profundidad de 30 centímetros colocamos la tubería de gas y debe haber una cinta en la parte superior, ¿no? Por lo menos unos 20, 30 centímetros del piso de arriba, ¿no? Una cinta amarilla que diga peligro, línea de gas, como con el ejemplo de aquí, ¿no? Gas o peligro, línea de gas. ¿Y qué más? Para realizar la adaptación o la colocación de la cinta poliqué, ¿no? Debemos evitar que no se hagan con el impregnante grumos o burbujas, ¿no? Y también cuando se aplica la cinta, perdón, cuando se aplica el poliqué o el primer, ¿no? Entonces hay un momento exacto donde indica el fabricante que se puede ya empezar a colocar la cinta, ¿no? Entonces es cuando uno con la mano toca la pintura y ya no tiende a marcarle el dedo, entonces incluso sale como si fuese unos pequeños filamentos, eh, como les digo, como no sé si han tocado, um, como filamentos, como la telita de la araña, ¿no? Así se empieza a pegar el mismo imprimante y tiene salir así como pelillos, pelitos, ¿no? Entonces ahí cuando ya está listo para aplicar la cinta, ¿no? ¿Qué más? Igual veíamos en el caso de las tuberías enterradas, que en el recorrido, tanto como hemos visto cuando es visto y cuando va enterrado, también tenemos que respetar algunas distancias con relación a otras tuberías o cables eléctricos, teléfonos, cables telefónicos, ¿no? Entonces debemos igual tener una distancia por lo menos que sea mayor a 20 centímetros de, de cualquier otro tubo, ¿no? Y si es que no podemos dejarnos a esta distancia, de la misma forma debemos colocar una tubería de PVC a nuestra tubería de gas. Incluso no solamente a esta, por ejemplo, aquí esta es la tubería, el cable eléctrico, que está a esta distancia, y prolongándole, digamos, a esta misma distancia, deberíamos aumentar unos 20 centímetros más a mayor hasta donde está, puede que esté en contacto. Por ejemplo, si esta tubería está paralela, obviamente va a tener toda esta parte de aquí, tiene que estar con la funda, ¿no? Pero miren que en esta parte de aquí se termina ya el cable, ya más aquí ya no hay el cable, pero pese a eso tenemos que aumentar unos 20 centímetros más de funda para garantizar de que tampoco no haya esto, en cercanía, digamos, esa cable, ese cable o ya sea eléctrico, de teléfono, ¿no? Entonces debemos no dejarlo caballito, ¿no? Aumentar unos 20 centímetros incluso a cada lado, del otro lado también, ¿ya? Esta es igual a la misma distancia y 5 centímetros en cruce, ¿no? 20 en paralelo y 5 centímetros en cruce con cualquier otra, ya sea tubería de agua, de tubería eléctrica,
Bien, quedamos más o menos por aquí y veíamos de que cuando existen aparatos eh, que tienen la unión fija, ¿no? Incluso dice que una válvula de mando o una válvula llave, por decirlo así, cuando sean aparatos fijos o un aparato con conexión de flexible, puede variar. Por ejemplo, dice la válvula de mando no es obligatorio cuando el aparato que conecta está en un tubo rígido, está provisto de una válvula, como en este caso, ¿no? Pero sí está provisto de una autorización de tubería fija mediante un tapón o atornillado en caso de caso de la estación del aparato, ¿no? Entonces, incluso indica o tenemos aquí la altura que se puede colocar estas válvulas de mando o válvula del aparato, que dice que debe ser entre 5 centímetros y no mayor a 1,70. ¿Ya? Entonces, entre esa eh, altura se puede colocar una válvula de mando de algún aparato, ¿no? Por ejemplo, los termotanques colocamos a una distancia de 30 a 40 centímetros del piso, ¿no? Estamos dentro del parámetro que dice de 5 a 1,70, ¿no? Y las válvulas de calefones, generalmente se pone a 1,30, ¿no? A máximo 1,30, 1,30, ¿no? Entonces estamos sigue dentro de ese eh, no pueden colocar válvulas más arriba porque incluso la estatura por promedio de nosotros, digamos, aquí en Bolivia, máximo llegaríamos fácil a 1,70, ya uno de fácil acceso. Ya mayores a esto ya sería incluso incómodo para cualquier otra persona que lo vaya a querer cesar estas válvulas, ¿no? Y la válvula igual, otro que también indica en la norma, dice que debe ser de fácil acceso, debe ser visible, ¿no? Y estar cerca, por lo menos a unos, no mayor a unos 20 o unos 0,80 centímetros del aparato, ¿no? Tratar de que esté lo más cercano posible, ¿ya? Del aparato que se va a, que va a cortar o que va a poner en servicio, ¿no? Bien, una vez que ya nosotros realicemos nuestra instalación de nuestra tubería, por ejemplo, en las instalaciones internas, vamos a realizar, para verificar si está bien nuestra instalación, un ensayo, ¿no? Una prueba de electricidad o estanqueidad, ¿no? Que dura más o menos unos 10 minutos, ¿no? Con una columna de agua. Pero también hay otros tiempos en el caso de que sean instalaciones, bueno, en nuestro caso son instalaciones domésticas, pero también vamos a ver un poco aquí cuando es en el caso de instalaciones comerciales o multifamiliares, ¿no? Entonces, veamos, aquí ensayos dice de la tubería. Las instalaciones de gas colocadas en instalaciones son sometidas a ensayos, ¿no? Todas las instalaciones que hagamos tenemos que probar, verificar que no tenga fuga, ¿no? Más que todo. Incluso cuando hagamos o se haga instalaciones mayores a 19 milibares, se debe hacer incluso una prueba de resistencia mecánica, ¿ya? La verificación solo se puede implicar los conductos visibles. Los elementos de tubería incorporadas o colocados bajo pozo deben ser ensayadas antes de su montaje, ¿no? Si vamos a colocar accesorios o en tubería que no se van a poder ver, entonces deberíamos tratar de ensayarlas antes de hacer la prueba final, ¿no? Podríamos ir colocando y a medida que vamos armando, antes de tal vez de tapar, enterrar o reponer, tratar de hacer una prueba y verificar que no tengamos una fuga, ¿no? Ya sea con agua jabonosa o algo. Porque una vez ya colocando la funda o
la deposición de tierra o cemento, entonces ya no lo vamos a poder observar, ¿no? Entonces, las uniones entre los tramos ensayados por separado antes de su colocación permanecerán solo visibles durante la prueba, ¿no? Incluso yacimientos, incluso había tiempo donde nos dejaban, hacían descubrir las uniones de soldadura, las uniones donde están incluso enteradas para realizar la verificación de la prueba, incluso para poder hacer la medición, ¿no? Entonces, muchas veces nos hacen descubrir para ver la longitud de cuánto miden, por ejemplo, en el caso de una instalación, ¿no? Para ya sea subvencionada particular, se debe realizar un plano, ¿no? De la instalación con las medidas exactas, ¿no? Cuando el instalador debe disponer del gas para proceder a los ensayos, se compete efectuar todo afuera con el distribuidor para obtener la puesta a disposición de medios de alimentación para interrumpir luego de una manera eficaz, ¿no? Entonces, la empresa distribuidora que es Yacimientos nos va a decir que realicemos la prueba de, de hermeticidad o estas pruebas de resistencia. Por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Existen ensayos de resistencia mecánica, ensayos de estanqueidad para verificar si tiene o no tiene fuga y verificar si es que con una, ya sea, si es que existe un control o una ausencia de fuga, ¿no? Por ejemplo, ensayos de resistencia mecánica. ¿En qué caso se debe efectuar este ensayo? Cuando las instalaciones deben funcionar a una presión superior a 350 milibares. ¿No? En el caso de las instalaciones multifamiliares o instalaciones comerciales, se realiza a estas presiones, ¿no? Mayores a 350 milibares, entonces se debe realizar la prueba, dependiendo de la longitud. No importa si son 3 metros, 5 metros, 15 metros, 20 metros, dependiendo a la longitud que sea, se debe realizar un ensayo de resistencia mecánica para verificar la resistencia a un poco mayor presión a la que va a ser trabajada, ¿no? Ensayos de estanqueidad. Cuando las instalaciones deben funcionar a una presión igual, menor, igual a 350 milibares, también se debe hacer la prueba de estanqueidad, ¿no? Que no tenga fuga, ¿no? Dice, ¿en qué partes de las instalaciones debe efectuarse el ensayo? Por ejemplo, el caso de las instalaciones, perdón, ensayos de resistencia mecánica, ¿no? Se debe hacer en las tuberías, en las uniones, salvo en los reguladores, en los limitadores de presión o incluso en los medidores, ¿no? Entonces, en los únicos lugares donde no se puede realizar ensayos de presión o ensayos de resistencia mecánica, se debe realizar solamente en tuberías y uniones de las instalaciones, no en los medidores, porque estaríamos tal vez sometiéndole a alta presión y podemos dañar a esos tipos, ¿no? Es como el regulador, el medidor, ¿no? Entonces, tenemos que evitar hacer esos elementos. Entonces, ¿sí dónde vamos a hacer los ensayos de estanqueidad? En las tuberías, ¿no? Y en los accesorios. Las instalaciones hacia arriba aguas arriba del medidor, ¿no? Incluso en la instalación interna. ¿Cómo hay que efectuar el ensayo? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay una pequeña tabla que vamos a ver a continuación. Dice, ve a hacer el cuadro
a continuación antes del ensayo. Dependiendo la presión, vamos a realizar ya sea de 20 minutos, media hora, 2 horas, eh, incluso hasta 24 horas en el caso de las pruebas de las redes secundarias, ¿no? También esas son instalaciones que se hacen también pruebas las redes secundarias. La búsqueda de fugas mediante un procedimiento que comprende entre el empleo de una llama está prohibida. Entonces, nunca podemos realizar el fuego o un combustible, ya sea el gas natural o otro componente, para buscar alguna fuga que tengamos en nuestra instalación interna, ¿no? Está prohibido la búsqueda de fugas mediante procedimientos con empleo de fuego, de llama, ¿no? La prueba de resistencia mecánica se efectúa siempre antes de la prueba de estanqueidad. Si no ha pasado la prueba de resistencia mecánica, que es a más presión, entonces no podemos realizar la prueba de hermeticidad, ¿no? Si no ha pasado la prueba de resistencia mecánica, entonces debemos primero realizar esta prueba mecánica. Si tenemos problemas con la prueba de resistencia mecánica, entonces debemos solucionar eh, ya sea una unión, un tapón que no esté soldado, que sea, o colocado, para recién hacer, una vez que hagamos la prueba de resistencia mecánica, recién vamos a hacer la prueba de estanqueidad, ¿no? Entonces, naturaleza del gas distribuido, digamos, en el caso de las redes de gas o las redes secundarias, el tipo de presión en un tramo de ensayo es a 4 bares. ¿Cuál era la prueba de la presión? Es la media presión B, ¿no? Que está entre 0,4 bar hasta 4 bares. Presión de ensayo para prueba de estanqueidad, para verificar que no haya fuga, generalmente se recomienda que se haga a un bar, ¿no? Un bar de presión. Pero últimamente, generalmente hay yacimientos, está haciendo de que se haga la prueba a un poco más, a 22 PSI, ¿no? Entonces un poco menor a un bar. Entonces, tipo de manómetro, un manómetro que sea una escala por menos de 1 a 5 bar o 5 eh, para poder realizar esta prueba, ¿no? El gas que se va a utilizar solo va a ser, puede ser el aire, ¿no? O el gas, siempre y cuando nos apruebe o esté supervisado por yacimientos, ¿no? Se puede hacer también las pruebas con el gas. Pero sí o sí tienen que estar en presencia la empresa distribuidora, ¿no? Yacimientos. Una vez que hagamos la prueba a subir ya sea un bar o sea con la prueba del gas, tenemos que esperar por lo menos un tiempo de estabilización, ¿no? Entonces, ya que la tubería está recién, por decir, cargada, ya sea con aire, pues un aire frío y está metido a alta presión, o estamos usando un compresor, obviamente va a entrar también aire caliente, ¿no? Entonces, la temperatura caliente va a hacer de que en ese entonces nos marque por temperatura una presión errónea, ¿no? Y cuando se estabilice y se empiece a enfriar, va a variar, tiende a bajar un poco. Una vez que se estabiliza, recién vamos a tener que verificar la presión, ¿no? Y la duración del ensayo generalmente va a ser, puede ser, ¿no? Hasta 12 horas, ¿no? Pero esta es la prueba de estanqueidad, ¿no? Para verificar que en esta instalación, en esta red, la red secundaria, no haya fuga, ¿no? Más que todo con el fin de que se realice un certificado de conformidad del trabajo que hemos realizado, ¿no? Ya sean las empresas instaladoras o las empresas que realizan
la construcción de las redes, incluso secundarias, deben tener un certificado de conformidad de que está bien hecho la instalación, ¿no? La tubería. ¿Qué es un certificado de conformidad? Dice, el presente documento tiene por objeto definir los procedimientos que hay que seguir y los documentos que hay que extender para garantizar un control de calidad de una nueva instalación interna o una nueva instalación de gas natural en los inmuebles de habitación. Este documento se aplica también en casos de modificación, de extensión de una instalación que ya existe, ¿no? Se debe realizar las pruebas tanto en instalaciones nuevas como también cuando se hagan las ampliaciones o modificaciones. Se debe también realizar eh, la verificación o la aprobación con una empresa instaladora certificada y con la presencia de IEPFB, ¿no? Que es el ente regulador, ¿no? Confirmar la responsabilidad del instalador, ¿no? Entonces, eh, para garantizar una buena instalación a los que van a vivir o van a utilizar esa instalación, ¿no? Esa tubería que va a alimentar a una vivienda. También dice, establece una descripción detallada de los trabajos ejecutados. Confirma que la discusión corresponda a la instalación puesta en servicio. Entonces, lo que está instalado, obviamente tiene que ir respaldado con un proyecto y las medidas y los puntos que se va a alimentar, ¿no? Y confirma que se respetan los elementos esenciales de seguridad, ¿no? Que, como, por ejemplo, que cumpla la norma, que esté hermético, estanco, informar a los clientes sobre un buen uso del gas natural. Igual, se debe concientizar al usuario de una forma correcta cómo debe utilizar, ¿no? Por qué nosotros colocamos la rejilla para garantizar de que no se haya una concentración de gas en su cocina, ¿no? Entonces, todos esos detalles incluso va en un certificado de conformidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas fotos de una instalación en elevación o vista, ¿no? Aquí también, ¿no? Ahí, donde va a ir, por ejemplo, la cocina, como va a estar aquí la cocina, va a estar sometida a vapores, ¿no? Entonces, como pasa por encima de la cocina, entonces no podríamos colocar una funda para proteger esa parte de los vapores a que van a, de alguna forma, adherirse a la tubería y van a hacer de que fácilmente, en corto tiempo, se deteriore, ¿no? Esta parte de la tubería. Entonces, podemos colocar una funda, ¿no? De esta misma forma igual, ¿no? Si es que va a cruzar la cocina, deberíamos colocar una funda PVC. De la misma forma aquí también, ¿no? En el mesón, ¿no? Donde va a atravesar, como en el caso de la cruces de muros o en el cruce de, de la losa o del techo, igual se debe colocar una funda, ¿no? Para posteriormente hacer una modificación o mantenimiento de este tramo, entonces para no estar volviendo a dañar o picar las paredes, ¿no? Entonces debe colocar una funda para proteger esa parte donde va a estar el mesón, la tubería de esas caídas de agua, por ejemplo, si está cerca tal vez a una mano, un lavaplatos, ¿no? Entonces debe ir también con su fundita, ¿no? Y otras imágenes de tuberías empotradas. Y ahí esta es otra tubería, de tuberías de PLP, ¿no? Algunos ya están haciendo el curso de PLP, ¿no? Una instalación de una tubería con PLP. Bueno, las tuberías enteradas, que igual tienen que estar, cuando se haga la reposición,
debe estar solo con tierra cerca de la tubería, con tierra cernida o tierra arenilla o arena, ¿no? No puede ir en contacto con cerca de la tubería estos mojones o ladrillos, todo eso, ¿no? Entonces, tengo que tratar de alejar esos piedras, ladrillos que estén cerca a la tubería. ¿Qué más? A ver, podemos ver. Con eso estábamos terminando lo que era el tema de reglamentación de tubería. ¿Ya? Ahorita vamos a ver otro tema 9. Voy a compartir antes de ver esta de acá. Bueno, este estaba como 9, estaba más antes que el 10, el 10 hemos visto el tema 10, pero este quería mostrarlo después para que me entiendan el próximo tema que vamos a ver. ¿No? Entonces, este, vamos a ver tipos de instalaciones internas, ¿no? Hay tanto para las instalaciones unifamiliares y multifamiliares, hay diferentes tipos de instalaciones. ¿No? Los tipos de instalaciones internas son los esquemas que muestran los tipos de instalaciones para las categorías domésticas o ya sea las instalaciones comerciales en baja presión. ¿No? ¿Cuál es una baja presión? De 19 milibares, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente los régimen de presiones, ¿no? Incluso la media presión A, la media presión B, ¿no? Entonces, ya tenemos que ir sabiendo qué presiones y de cuánto es de la baja presión, de cuánto es y todo eso, ¿no? Y así como la pérdidas de carga admisible, ¿no? La pérdida de carga admisible en las instalaciones internas va a variar dependiendo si es una instalación, eh, incluso de la ubicación del medidor. Dice entonces, ¿qué son las pérdidas de cargas admisibles? La pérdida de cargas de presión admisible entre la salida del medidor y cualquier otro aparato de uso depende de la ubicación del medidor. ¿Ya? Si es que es en una instalación, si es que hay una instalación unifamiliar, si es que está en límite de propiedad, o si está en un local técnico, o está en crujía, va a variar, ¿no? Ya puede ser de 0.5 milibares o de 1 milibar, ¿no? Dependiendo, como indica esto, la ubicación del medidor. Longitudes de la tubería. El método consiste en encontrar el tramo más desfavorable y este es desde el medidor al aparato más lejano. ¿Ya? Entonces, como les dije, va a variar si es que los medidores se encuentran que sea en un sótano, ¿no? Es un local técnico, ¿no? O un gabinete técnico, ¿no? Dependiendo en dónde estén ubicadas, eh, ya va a variar, ¿no? La caída de presión. Entonces, para saber la caída de presión o para realizar el dimensionamiento incluso de las tuberías, se utiliza, ¿no? Esta pequeña tablita, ¿no? Donde generalmente vamos a tener dos escalas, bueno, dos longitudes, el de la izquierda y derecha, ¿no? Y generalmente esto lo van a ir viendo más todos los proyectistas, pero también nosotros podemos un poquito entrar a saber a grandes rasgos cómo es, cómo se saca, ¿no? El dimensionamiento de la tubería, ¿no? Más que todo, como les dije, ¿no? Va a haber casos en que se va a ver 1 milímetro, o perdón, una pérdida de carga de 1 milibar, entonces va a ser para las instalaciones donde está el medidor, ya sea en límite de propiedad, ¿no? O cuando esté ya sea en local técnico o en gabinete técnico o en vaina o en crujía, también se puede utilizar el de la
el de la izquierda, ¿no? Donde vas a tener una pérdida de carga de 0.5 milibares, ¿ya? Por ejemplo, una instalación doméstica, la que nosotros generalmente vamos a usar o vamos a realizar, es de este sentido, ¿no? Tiene esta forma más o menos, donde va a existir una red secundaria, una presión de media presión B, que es una presión de 4 bares, la acometida también con la misma presión, un regulador, un gabinete de medición y regulación. ¿Por qué medición y regulación? Porque dentro del gabinete está el medidor y el regulador, ¿no? Un regulador que va a regular una presión, una baja presión, ¿no? Que está entre 19 hasta 23 milibares, ¿no? En los reguladores. Y una válvula de corte acometida, el medidor. El gabinete de medición y regulación, ¿no? Ahí está el medidor y desde este medidor va a venir hasta los diferentes aparatos, pero se toma en cuenta al aparato más lejano, como indica, ¿no? Eh, para la pérdida de carga admisible. Entonces dice que este aparato no debe estar, o no debe, hasta desde la salida del medidor hasta llegar a este aparato, que digamos en este caso sea el aparato de mayor distancia o más alejado, que no pierda más, que la caída de presión no sea mayor a 1 milibar, no debe ser mayor a 1 milibar. ¿Cómo se debe garantizar esto? Dependiendo, escogiendo una cañería adecuada, dependiendo de la longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, está, qué sé yo, 30, 40, 45 metros, por decir, el aparato más lejano, y nosotros queremos llevar con media o 3/4, posiblemente va a perder más de 1 milibar. Entonces, eh, ya el proyectista va a diseñar de acuerdo a la longitud y a la potencia de los aparatos, va a determinar el diámetro hasta cierto lugar, ya puede hacer de 1 pulgada, y la adicional que le siga como tramo secundario ya será de 3/4. Y solamente generalmente la bajante es donde podemos colocar con media, ¿no? Y algunos técnicos o instaladores que ya están tal vez trabajando, instalando, pese que en el cálculo puede salir todo con 3/4 y solamente la bajante es la que hacemos de media, ¿no? Entonces incluso tenemos aquí los tramos por colores, tramo media presión B, que es 4 bares, la verde, que es media presión A, que aquí no tenemos, y el azul, que es de baja presión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, más que todo, realizar este tipo de instalaciones, ¿no? Donde no debe perder más de 1 milibar la caída de presión, ¿ya? Y también, como les dije, hay otros tipos de instalaciones, por ejemplo, son las instalaciones multifamiliares, también que están a baja presión, ¿no? Donde igual va a haber está desde la red secundaria y la cometida, va a haber un gabinete de regulación, ¿no? Donde este puede ser, no sé, un local técnico, un gabinete técnico, ¿no? Donde solamente va a estar el regulador y puede ser que los medidores estén en este sentido, ¿no? En cada departamento, cada piso, ¿no? Igual, de la misma forma, a la salida del medidor, en este caso, puede tener una pérdida de carga, ya sea eh, no mayor a 1 milibar, ¿no? Y dependiendo si es el local técnico o gabinete técnico, puede haber una pérdida de carga de 0.5 milibares, ¿no? Entonces, es desde la salida del medidor donde nos debe perder esa pérdida de carga. Entonces, incluso aquí la presión es la misma del 19 milibares a 23 milibares. Sí, esta sigue siendo la misma presión, ¿no? Porque estamos utilizando un solo tipo de regulador para en este caso, 6 instalaciones o 6 usuarios, ¿no? Entonces, es una instalación multifamiliar con baja presión. Otro tipo de instalación puede ser cuando ya está en un local técnico o un gabinete técnico, ¿no? Donde en un mismo ambiente, en un mismo local o en un
mismo gabinete está tanto el regulador y los medidores. Desde cada medidor va a ir hasta cada instalación, ¿no? Ya sea eh, Inge, planta baja, primer piso, qué sé yo, segundo piso. Sí, dígame. Inge, una pregunta. Estamos viendo el tema de las instalaciones Sí. multifamiliares, ¿no? Ajá. En una instalación que hicimos recientemente allá por la Mutualista, justamente hemos hecho una instalación multifamiliar para 4 departamentos. Ya, Ya. el tema es de que la distancia de donde se ha posicionado la caja, el medidor, hasta ubicar la cocina donde vamos a dejar las bajantes, ¿ya? La distancia es larguísima. Ujú. Ahora, la presión varía, los 4 bares. ¿Cuánto sería la presión que estaría entrando desde el punto del medidor hasta la cocina? Ese dato, Ya. por favor, porque ya no sería la misma presión por el tema de la distancia, ¿verdad? Claro. No sé si Mira, podría aclararme eso, Inge. ya. Mira, por ejemplo, como me hablas de 4 bares, los 4 bares solamente llegan hasta antes del regulador. O solamente ingresa al regulador los 4 bares y se baja a 19 a 23 milibares. ¿Ya? Esa es la presión donde va a estar en una instalación interna, incluso en una instalación multifamiliar, también va a estar de 19 a 23 milibares. 4 bares es la presión de la red secundaria, pero no podemos entrar, incluso a los comerciales no puede entrar con esta presión. Ahora, para que tengamos digamos, un dato más o menos, qué presión tiene eh, 19 milibares o 23 milibares, es como si fuese, qué sé yo, un soplido, ¿ya? Un soplido, esa presión es la presión de una instalación interna, ¿no? Un soplido de 19 a 23 milibares es así, a esa presión máxima, ¿no? 19 milibares o 23 milibares, estamos hablando, dependiendo del tipo de regulador, va a regular o va a mandar esa presión, ¿no? En todos los casos debe ser, incluso en los edificios multifamiliares, también utilizan ese mismo tipo de presión para usuarios de categoría doméstica, salvo los eh, comerciales, que utilizan ya sea de 100, 150, 120, de 250 milibares, ¿ya? De presión. Pero ya son esos de categoría eh, comercial, Inge, ¿ya? una pregunta Entonces, más. Eh, sí. para el tema de las instalaciones multifamiliares, en caso de que las instalaciones Ujú. sean distantes, largas, Sí. eh, ¿se posicionaría el mismo regulador que se usa para una Se pone el doméstica mismo regulador, para estos exactamente, el mismo multifamiliares? regulador. Lo que va a Ah, ya. variar es el diámetro de la instalación interna. Ya va a ir de 1 pulgada, Sí, ¿no? cambio de Entonces, para diámetro. garantizar de que no pierda, sí, sí, por la distancia, ¿no? Ah, ya. Para que no sea mayor a 1 milibar la caída de presión. Por eso, estamos hablando de no de 4 bares. Ahora, para que un poquito sepamos la diferencia de que entra, por ejemplo, 4 bares, un bar tiene 1000 milibares. Sí, Aquí en la red secundaria, como en la comunidad, tenemos 4000 milibares. De los 4000 está entrando solo 19, 20, 21, 22, máximo hasta 23, teóricamente, está entrando a nuestra instalación interna, ¿no? Estamos utilizando, mira, este gabinete técnico o local técnico, donde va a alimentar incluso a 2, 4, 6, incluso puede alimentar a 10, 15. Ha habido casos donde a todo un condominio de 20, 30 viviendas se ha alimentado. Pero este regulador, si va a ser para 6, alcanza un tipo de regulador, sea un B de 6 o algo así. Pero ya cuando queremos colocar más equipos, debe ser un B10, ¿ya? Un tipo de B10. Entonces, pues, igual tiene que ser igual la misma presión de 19, de 19 milibares, ¿ya? Incluso en los gabinetes técnicos, ya veíamos la anterior, hace las primeras clases,
nos hacen colocar en las instalaciones multifamiliares un manómetro y debe estar también la presión de 19 milibares en ese. Entonces, el tamaño tal vez del tipo de regulador va a ser, si va a ser para 4 o 6, el medidor, por decir así, para que sea un poco más fácil de entender, va a ir un medidor o un regulador para esto. Pero si vamos a utilizar más aparatos, tal vez vamos a utilizar un regulador de B10, ¿ya? Pero que también nos va a ir regulando a 19 milibares. Solamente va este regulador que va a ir, como te digo, eh, regulando y evitando de que salga un cierto caudal mayor al que, que sea este de 19 a 23 milímetros. Pero si vamos a necesitar 2, 4, 6, 8, 10 usuarios, por ejemplo, podemos colocar un regulador que no se bloquee cuando estos 6 o 10 o 12 o 15 usuarios estén usando a la vez. Este regulador sea de un caudal mayor, pero que te siga botando estos 19 a 23 milibares. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con un regulador? Si este regulador, ya veíamos las clases anteriores, llega a menos presión, este regulador va a bloquearse. Si aquí, por ejemplo, este medidor lo sacamos a grede y dejamos la válvula abierta, entonces en el diámetro de 3/4 va a salir tanto gas de que va a hacer de que se bloquee. Ay, mi internet está saliendo cada rato. Se me va, creo que el internet, ¿no? Entonces les explicaba. Eh, la instalación interna general, generalmente va a ser de 19 milibares, ¿ya? Salvo casos especiales, vamos a colocar reguladores, bueno, en instalaciones multifamiliares colocan un regulador de mayor caudal, pero sigue siendo de 19 a 23 milibares de presión. Sigue siendo la misma presión, ¿ya? Y lo que va a variar, como les decía, ¿no? Va a depender que no caiga mayor a 1 milibar en instalaciones domésticas, ya sea de tipo gabinete técnico, local técnico o los de unifamiliar doméstico, va a depender el diámetro de que vayamos a colocar a la instalación interna. Yo les decía por eso, si vamos a colocar en una casa, como decía su compañero hace rato, el aparato más lejano o el piso que está más alejado, ¿no? Y queramos colocarle de 3/4 por evitar cobrarle al vecino o al usuario, entonces va a sobrepasar la distancia de acuerdo al aparato o a la potencia que va a requerir este aparato, entonces, ¿qué va a hacer? No va a trabajar correctamente, ¿no? Entonces va a tener siempre problemas, que arde muy poquito, que no funciona como el usuario quería, entonces va a haber esas pequeñas falencias. Para garantizar eso, debe tener no una presión mayor a 1 milibar, posiblemente ya esté sobrepasando 1 milibar caída de presión, entonces esa instalación y yacimiento tal vez no te la van a querer aprobar, ¿no? Entonces, hay ese tipo de instalación. Incluso hay este otro tipo, ¿no? El tipo de instalación en crujía, que también, ¿no? Está la cometida de 4 bares, pero tiene el regulador, donde va a reducir la presión y viene igual a 19 milibares, ¿no? Y puede estar en tipo de crujía, ¿no? Donde está eh, en cada piso, pero en este sentido, ¿no? Como en acá, ¿no? Igual, a la salida del medidor va a depender igual que no sea mayor a 1 milibar en el caso de que tenga su pérdida de carga, ¿no? Si va a venir de 19 o 20 milibares, si pierde 1 milibar, llegará pues, a 19. Entonces, si el regulador está regulando 19 milibares como mínimo, que no llegue menor a 18, ¿no? Al aparato más lejano, ¿no? Ahora, hay otro tipo de instalaciones que ya son de segunda etapa, ¿no? En el caso de una vivienda multifamiliar con
regulación en segunda etapa, generalmente esto puede ocurrir, que sea cuando tienen una vivienda donde tiene tanto equipos domésticos, puede tener departamentos, qué sé yo, y a la vez puede ser una instalación que requiere aparatos de, que sea un edificio, ¿no? Un conducto, una montante, ¿no? Donde va a tener primero una presión de 4 bares, va a entrar el regulador, puede ser que tenga una presión mayor, ¿no? En este ver, ¿no? Una presión A, ya sea de 150 milibares, qué sé yo, y va a tener una segunda regulación para instalación doméstica, ¿no? Donde va a estar nuevamente de 19 a 23 milibares. ¿Ya? Vean que aquí, en esta donde está el conducto de edificio, ya dependiendo, ya sea de 2, 3, 4 pisos, qué sé yo, para garantizar que llegue hasta el último aparato o el aparato más lejano, tal vez va a requerir el diseño de que se coloque un tramo con mayor presión, ¿ya? Un tramo con mayor presión. Pero ya en cada piso, ¿no? Va a tener su propio regulador para la misma presión, ¿no? La presión de uso doméstico, ¿no? De 19 a 23 milibares, ¿no? Entonces, este tipo de instalación es con regulación de segunda etapa, ¿no? Donde va a venir a una regulación para la montante y posteriormente en cada piso ya va a venir otro tipo de regulador. Esto más que todo se utiliza en los edificios, ¿ya? Donde va a ir de dos regulaciones. ¿Ya? Pero vuelvo a reiterar, la instalación va a ser igual, ¿no? Entre 19 y 23 milibares. Milibares, no tanto bares. Bares nunca va a entrar, se recomienda que nunca entre incluso la acometida dentro del límite de propiedad, dentro de la casa, por decir, ¿no? Entonces, por seguridad, no debe entrar esa alta presión o media presión B a la vivienda, ¿no? Lo único que pueden entrar es menores, ya sea de 19 a 23 milibares, o en el caso de instalaciones multifamiliares o comerciales de 150, 100, 200 milibares. Y esta puede ser otra igual, ¿no? En gabinete técnico con regulación de segunda etapa. De la misma forma, ¿no? Donde está la acometida 4 bares, tiene un regulador en un gabinete técnico, pero la montante igual, ¿no? Va con otra diferente presión, mayor, ¿no? Pero igual, tiene otro regulador de segunda etapa que igual va a trabajar a, entre 19 hasta 23 milibares, ¿no? Entonces, esa es la presión de una instalación interna, ¿ya? La presión de la instalación interna. Incluso los medidores también no podemos utilizarlos con mayor presión aquí, por ejemplo, ¿no? A la primera etapa. ¿Qué va a hacer? Va a ser de que falle o se deforme el medidor y dañemos, ¿no? El medidor. Entonces siempre tiene que estar antes del medidor el regulador, ¿no? Para que sea una baja presión donde vayamos a utilizar. ¿Ya? Aquí va, miren, de la misma forma, ¿no? Otro tipo de instalación, el crujía, ¿no? Donde están las instalaciones de la misma forma, ¿no? Vienen doble etapa, ¿no? En segunda etapa, pero de la misma forma, ¿no? A la salida del regulador está a 19 milibares a 23 milibares. ¿Ya? Regulación de segunda etapa. Esa es la regulación de uso doméstico, ¿ya? Del 19 a 23 milibares, ya sea multifamiliar o unifamiliar, ¿no? Y esta es la que demostraba en un principio, ¿no? La que comúnmente siempre vamos a hacer, ¿no? Instalaciones unifamiliares, ¿ya? Entonces, vean, el regulador es de baja presión entre 19 a 23 milibares. Entra 4 bares y se baja a 19 milibares, ¿no? Y su pérdida de carga es
hasta el último aparato más lejano, porque no solamente a veces van a colocar un aparato, nomás puede que haya uno, dos, tres, no ven dónde va. Tenemos que garantizar que a todos los aparatos, incluso al más lejano, no le caiga o no tenga una pérdida de carga de 1 milibar. Entonces, ¿cuándo va a haber esa pérdida de carga? En los cambios de dirección, el gas, incluso al rozar con las paredes de la tubería, tiende a perder una cierta velocidad, cierto caudal, ¿no? Pérdida de carga. Entonces, teóricamente sí hay una pérdida de carga. Entonces, no debe ser mayor a 1 milibar. Incluso en el proyecto indica, ¿no? De que no sea mayor a 1 milibar. De la misma forma, con instalaciones de galvanizadas, de cobre, de la misma forma, ¿no? No debe tener esa pérdida de carga. Por ejemplo, ahí tampoco van a ver lo que es tuberías de cobre. Dice, tienen de diferentes espesores, va a depender del diámetro interno, ¿ya? Y más o menos es de 1 milímetro el espesor de las paredes, ¿no? Según especificaciones técnicas, es la que utiliza, pide yacimientos, ¿no? Pero hay pocas instalaciones con cobre, ¿no? Por el hecho de que es muy costoso, ¿no? Y como ven ahí, el espesor más o menos de la tubería de cobre es de 1 milímetro más o menos, ¿no? Bueno, algunas características o la temperatura de fusión es de 1080 grados centígrados, su densidad de 8.940 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y que se debe realizar una soldadura con plata, ¿no? Entonces, eh, hay instalaciones también incluso con cobre, como también hay instalaciones con PALP, ¿no? Esas tuberías de multicapa que algunos están pasando el curso en las noches, ¿no? Hay de dos tipos, ¿no? Una tubería endurecida en frío y una eh, tipo de cocido. La tubería de endurecido en frío, dice esta presentación, te otorga un tubo una rigidez y la permite una buena resistencia mecánica a los choques. En este estado se lo utiliza en las instalaciones de gas, ¿no? Bueno, hay casi, yo puedo decir, ni el 1% de instalaciones de cobre, porque el material es realmente muy, muy costoso, ¿no? Pero hay algunos aparatos, equipos, donde su conexión es con cobre, ¿no? Ya sea de calderones, algunos calderos, ¿no? Que aún se están colocando con cobre, ¿ya? Bueno, otro día vamos a ver mayormente lo que es las especificaciones de la tubería de cobre. Más que todo quería mostrar en la parte de adelante, que eran los tipos de instalaciones internas, para entrar un poco lo que es un poco el dimensionamiento de las instalaciones internas. Ya, voy a esto mostrarlos otro día, del cobre, para no dejarles a medio explicar eso de cobre. Lo voy a poner en otro tema. Más bien quiero mostrarles otras, si me da tiempo. Sí, son las 9, todavía sí puedo mostrarles. Voy a mostrarles otra, más que todo complementando a esto, ¿no? La pérdida de carga, y para que tengan un poco de idea cómo se hace el dimensionamiento, cómo se calcula, algo así del diámetro, ahí para que tengan un poco más de idea de cómo diseña el proyectista. A ver.
Ya. Vamos a ver un poco lo que, cómo hacen el dimensionamiento de las instalaciones internas a grandes rasgos los proyectistas, ¿no? Para que tengan un poco de idea. Ya. ¿Cómo es el dimensionamiento de las instalaciones internas? Existen muchos métodos hidráulicos para el dimensionamiento de instalaciones de gas. En nuestro caso, según el reglamento de la instalación interna en el anexo, la más utilizada es mediante la fórmula de Renoir, ¿no? Pero existe otra que mediante el uso del ábaco, ¿ya? Entonces, es la que vamos a ver ahorita. Este método de cálculo se refiere, dice al de Renoir, a que la instalaciones alimentadas en baja presión, es decir, la presión de funcionamiento a los aparatos de uso doméstico es de 19 milibares, ¿no? Como el compañero preguntaba, que no va a ir mayor presión, ¿no? No podemos colocar otro regulador con mayor presión. Igual va a ser de 19 milibares, sea un tipo eh, doméstico, multifamiliar, igual va a ir a 19 a 23 milibares, ¿no? En ese rango. El diámetro de la tubería depende de qué? De las pérdidas de cargas admisibles. Como le hemos dicho, que va a ser por lo menos, no debe ser mayor a 1 milibar. De la longitud de la tubería, expresada en metros. Y del caudal del gas, ¿no? Que va a estar en metros cúbicos por hora. Y también de la naturaleza del gas, densidad. Dependiendo de qué tipo de gas, estamos hablando de gas natural o de GLP, entonces va a tener diferente tipo de densidad. Ya hemos dicho, las pérdidas de carga admisible, ¿no? Tanto en viviendas unifamiliares o en límite de propiedad, va a ser de 1 milibar, ¿no? Y incluso en cuanto esté en fachada o en la vivienda, igual es de 1 milibar. Más que todo esto en instalaciones domésticas, ¿ya? Entonces va a depender de la ubicación del medidor, porque cuando ya está en un multifamiliar, ya esté en local técnico o en gabinete técnico, incluso hay un rango de una pérdida de carga de 0.5 milibares, ¿no? Pero en lo que nuestro curso respecta puede estar, ¿no? La ubicación en límite de propiedad que está en la fachada, ¿no? O en un nicho, ¿no? Un pequeño nicho que está cerca al, al muro de propiedad, ¿no? Pero en ambos casos va a estar, su pérdida de carga es 1 milibar. Bueno, la longitud de la tubería es el método, consiste en encontrar el tramo más favorable y este es desde el medidor al aparato más lejano, ¿ya? Más alejado. La tubería principal, existen dos tipos de tubería, la tubería principal y la tubería secundaria. Esta es la tubería principal, esta determina sumando la longitud al tramo desde la salida del medidor al aparato más lejano, ¿ya? Y las tuberías secundarias son conectadas de derivaciones de tubería principal que alimentan a uno o a varios aparatos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un esquema, ¿no? Donde está una posible instalación, ¿no? Donde está aquí el medidor, punto de origen o punto cero, donde entre estos tenemos una T, otra T. La primera T va a ir a una estufa, la segunda T va a derivar a una cocina y como aparato más lejano podemos tener a este calefón, ¿no? Entonces, donde dice la longitud principal es de O, pasando por A, B, hasta llegar a C, ¿no? La cual es mayor de O a A, B, a D. Esta sí va a ser mayor. Incluso es mayor hasta llegar a la estufa, ¿no? Que es desde el O a hasta la E, ¿no? Entonces, este calefón es el aparato de mayor distancia, no de potencia. Hablamos primero de la distancia, ¿ya? Entonces, ese es nuestro aparato o nuestra tubería principal. También otro que tenemos, el factor que se tiene que conocer, o los proyectistas deben conocer, es el poder calorífico del
gas que vamos a utilizar, ¿no? El poder calórico superior del gas, por ejemplo, gas natural es de 10.8 kilowatt hora sobre metro cúbico, ¿no? Y el del gas licuado es de entre 27 y 31 kilowatt hora sobre metro cúbico. Ese es uno de los datos que tenemos que, se debe conocer, o los proyectistas deben saber para poder dimensionar o calcular el diámetro en las instalaciones internas, ¿ya? Entonces, dice, cálculo del caudal consumo de gas a partir de la potencia de los aparatos, ¿no? Teniendo la potencia de un aparato expresada en kilowatts, se puede determinar el caudal o consumo de gas en metro cúbico y viceversa. La potencia absorbida, su abreviación es PABS, potencia absorbida, es la potencia exigida por el aparato. Con esta potencia se realiza el cálculo de la demanda del aparato. Para esto se utiliza la siguiente fórmula, donde podemos saber cuál es el caudal dependiendo, sabiendo la potencia, dividiendo entre el poder calorífico superior del gas, ¿no? Entonces, el caudal, vamos a determinar donde esta potencia va a estar en kilowatts y el poder calorífico superior va a estar en kilowatt hora sobre metro cúbico, ¿no? Y si estuviéramos hablando también, es en metro cúbico por hora. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una cocina que tiene una potencia de 10 kilowatts, entonces su consumo de gas sería, sabiendo el caudal, entonces decimos, ¿no? El caudal de una cocina de 10 kilowatts dividimos entre el poder calorífico superior del gas natural, donde vamos a simplificar kilowatt con kilowatt y nos va a salir 10 dividido entre 10.9, ¿no? Entonces tendríamos una cocina, una potencia de 0.92 litros, pero metros sobre hora, ¿no? Donde vamos a tener el caudal de esta cocina, ¿ya? Entonces, mediante la potencia, vamos a poder sacar su caudal, ¿no? La potencia, decimos que una cocina puede tener 10 kilowatts, ya les dije, ¿cómo podemos saber cuánto potencia tiene, por ejemplo, una cocina? Para que sea algún ejemplo como fácil, por decir, es la sumatoria de todas las hornillas, incluso los quemadores del horno, ¿no? Que va a dar como resultado una potencia que puede ser 10 kilowatts, ¿no? Poniendo las hornallas pequeñas que sean de 1.5 y como lleva dos, que sean, que sea 1.5 más 1.53, y las medianas que sean, que sea de 2, 3 y 2, serían dos hornallas, son 7, ¿no? Y puede ser que tenga el horno de 3 kilowatts, 8, 9, 10, ¿no? Entonces una cocina de 4 hornallas, eh, cualquiera al azar les digo, eh, más el horno que es de 3 kilowatts, puede ser que es la sumatoria de todos sus quemadores den una determinada potencia, ¿no? Puede ser entre 10, 11, 12, depende de cada modelo, va a variar. Pero con ese dato, ya que sepamos, o en un catálogo, no podemos saber la potencia. Y de acuerdo a eso, podemos ir sacando incluso de otros aparatos, ¿no? Puede ser en un horno, si tenemos una potencia de 12 kilowatts y queremos saber qué caudal tiene, igual se hace casi de la misma forma, ¿no? Tenemos 12 kilowatts, vamos a dividir entre el poder calórico superior del gas, donde vamos a ir 10 kilowatts sobre, perdón, 12 kilowatts sobre 10.8 kilowatts sobre metro cúbico, donde vamos a simplificar kilowatt con kilowatt, y dividiendo 12 entre 10.8 nos va a salir 1.11 metros cúbicos hora, ¿no? Y así, ir sacando de diferentes aparatos, ¿no? Un caudal. Sabiendo este caudal, recién ya vamos a poder sacar el dimensionamiento de la tubería, ¿no? Entonces aquí hay otro ejemplo, ¿no? Donde dice un calefón. Y es solamente ir practicando, ya teniendo la potencia para poder sacar el caudal, ¿no? Y sabiendo el caudal, ya vamos a poder, como dije, saber, ¿no? Aquí hay varios ejemplos para primero ir practicando cómo ir sacando el caudal, ¿ya?
Entonces podemos ir un poquito avanzando. Este es otro ejemplo para una potencia de 20, un calefón de 20 kilowatts, ¿no? Igual el mismo procedimiento, solamente dividen la potencia del aparato entre el poder calorífico superior del gas, que es 10.8 kilowatt hora sobre metro cúbico, ¿no? Y eso les va a dar el caudal, ¿ya? El caudal del horno sería 1.85 metros cúbicos hora, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya algunos que, por decir, pueden ir sacando, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos, el caudal del gas, dice, el gas se determina conociendo su potencia, ¿no? Ya les dije que tenían que saber por catálogos o viendo fichas técnicas, ¿no? Primero tienen que saber su potencia y eh, después dividiéndole por el poder calórico superior del gas, ¿no? Como nos echa ese dato. Y decimos tener el caudal de esa cocina, ¿no? El caudal de una cocina de 10 kilowatts es 0.92 metros cúbicos hora. De un horno de 12 kilowatts, igual dividiendo entre el poder calórico superior del gas natural, 1.11 metros cúbicos hora, como hace esa cocina, ¿no? Y así podemos seguir sacando el calefón, acumulador, secadora, en fin, ¿no? Entonces, teniendo ya estos caudales, ya se puede sacar, ya empezar a sacar el dimensionamiento, ¿no? Pero podemos hacer primero, si queremos sacar de formas el caudal del gas para determinación del caudal simultáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar? ¿Qué es el caudal simultáneo? Viendo, digamos, el caso de que un usuario vaya a utilizar todos los artefactos en el mismo tiempo, simultáneamente, qué sé yo, como en el gráfico anterior que estábamos viendo, ¿no? Atrás, creo que no tengo muchas imágenes, aquí, ¿no? Suponiendo que esta instalación, ¿no? Donde este usuario va a estar su estufa, su cocina y su calefón, va a estar utilizando de forma simultánea, o sea, todo a la vez, ¿no? Entonces, para garantizar de que esos aparatos funcionen de forma apropiada, entonces se puede utilizar mediante estas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, como tomando para un ejemplo fácil, dice para dos artefactos de gas, ¿no? Es la potencia total, la potencia 1 más la potencia 2, donde la potencia 1 es mayor a la potencia 2. La P1 va a ser la potencia de mayor potencia. La que le sigue es la segunda potencia y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para determinar el caudal simultáneo, la fórmula dice, ¿no? La potencia de simultaneidad es igual al aparato de mayor potencia, el primer aparato de mayor potencia, de los cuatro que les mostraba, el de mayor potencia, seguida más la de segunda mayor potencia, ¿ya? Las primeras dos potencias, más las demás potencias, en el caso de que habían cuatro aparatos, tendríamos que poner aquí la potencia 3 y la potencia 4, ¿no? Estas últimas dos potencias se debe dividir entre dos, o sea, es la semisuma de las demás potencias, ¿ya? Entonces, y también dice de forma práctica tomar la densidad del gas en condiciones normales, que es de 0.62. Bueno, eso pues más que todo va a entrar cuando hagamos o se haga, o los proyectistas hacen con métodos de forma de Renoir. Ya, pero la que vamos a ver hoy día o un poco es la de por ABA, ¿ya? Entonces, tenemos la mayor, nuevamente, ¿no? Para el caudal de simultaneidad, utilizamos la potencia de simultaneidad, que es la potencia mayor más la segunda potencia y las demás divididas entre dos, ¿ya? Entonces, dice, por ejemplo, si la potencia de simultaneidad es de 26.5 kilowatts, y para saber su caudal requerido dividimos por el poder calórico superior del gas natural, lo que hicimos ese dato, ¿no? Donde decíamos 26.5 kilowatts, donde la potencia va a estar, ya les dije, en kilowatts, y el poder calórico superior del gas natural va a estar es de 10.8 kilowatts hora sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, para saber la potencia es de este aparato, ¿no? Es de 2.45 metros cúbicos hora.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caudal de 0.45 metros cúbicos. Se requiere, dice, bueno, primero, se debe, generalmente lo que hacen es determinar un medidor, ¿ya? Ya hemos visto la anterior clase, un poco la designación de medidores, un poco vamos a recordar aquí, eh, dependiendo al caudal máximo de que vayamos a requerir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las instalaciones gratuitas, lo que ya los compañeros, ustedes ya algunos instalan, y también en el curso tenemos un proyectista, generalmente si vamos a requerir en esta instalación, o para este ejemplo, un caudal de 2.45 metros cúbicos hora, ¿no? Tenemos que buscar aquí, ¿no? En el caudal máximo, el medidor. ¿Qué medidor se acerca a este 2.45? ¿No? Entonces, el más cercano es este, ¿no? El medidor de G2.5. Entonces, podemos utilizar y tranquilamente va a abastecer este tipo de medidor, el 2.5. Ahora, no solamente vamos a utilizar el medidor, también de acuerdo a este caudal, requerido caudal nominal o caudal máximo, vamos a utilizar un regulador que igual esté de acuerdo al caudal requerido, ¿no? Por eso, generalmente en las instalaciones domésticas utilizamos, ¿no? El G como medidor G2.5 y el regulador el B4, ¿ya? A la vez utilizamos el B6 y como les dije, en una instalación colectiva o edificio, como preguntaba su compañero, se vaya a utilizar un B10, ¿no? Donde va a haber mayor caudal, ¿no? Si mire, en una vivienda o un usuario utilizaba 2.45, 2.5 por eso, ¿no? Entonces, tranquilamente daba para, qué sé yo, dos usuarios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar un B6 o un B10, entonces ya le puede alcanzar incluso hasta 8 o 10 usuarios, ¿no? Porque el caudal que va a hacer pasar por el medidor y por el regulador está dentro de este parámetro, ¿no? Y dependiendo el caudal que se vaya a requerir, el total, en el caso de cuando es instalaciones multifamiliares, se suma igual eh, la sumatoria de todos los caudales y puede determinar un B10, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente se utiliza incluso tanto en instalaciones domésticas, que son individuales, o multifamiliares o colectivas, que son tanto el B10 o el B25, ¿ya? Pero para que se entienda, es así más que todo como se selecciona o se utiliza un medidor de acuerdo al caudal que vamos a ver. Y otra, les decía que esta es la ficha o el abaco, la que generalmente utilizan para determinar qué diámetro se va a utilizar, ¿no? O esta otra, ¿no? Donde les dije que se va a utilizar el lado derecho y el lado izquierdo más que todo es para instalaciones multifamiliares, ¿ya? Donde aquí tenemos una tablita, una ficha, pero abajo, donde tenemos aquí abajo las escalas en caudales. No sé si se logra ver un poco, pero está desde el más pequeño hasta aquí, ¿no? Donde tenemos, si no me equivoco, no se puede ver, pero a ver, vamos a hacer así. Así, se ve hasta ahí. Bueno, no está tan nítido, ¿no? Pero están aquí. Bueno, aquí hay de 2, 4, 6, 7, 8, 10, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60 y así. El caudal va subiendo el caudal y al otro lado tenemos eh, la, la distancia en metros, ¿no? Donde igual está desde el más bajo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta los 100 metros. Y dependiendo, qué sé yo, una cocina, por ejemplo, aquí, ¿no? Una cocina de 10 kilowatts, para saber qué diámetro va a ir, digamos, a instalar, va a depender de la distancia donde esté ubicada. Si está a 10 metros, entonces tomaremos un punto por aquí, ¿no? Donde esta franja, a ver, de atrás, aquí. Entonces, si sigo esta franja,
Si está a 10 metros, estoy por aquí, o ya pongámosle 15 metros, estoy por aquí, unos 15 metros, y a una potencia de 10 kilowatts, esta franja nos da medio, ¿no? Entonces, casi una cocina nos va a dar. Y así se puede ir un poco, dependiendo del caudal, 25, mientras tengamos una potencia mayor, nos va a ir también dando en esta franja que da a tuberías de media, 3 cuartos, una pulgada y cuarto, ¿no? Entonces, por eso, ¿para qué? Para garantizar de que la pérdida de carga no sea mayor a 1 milibar, ¿no? Entonces, debe tener, o debemos seleccionar diferentes tipos de llamas de tubería, dependiendo que la longitud donde está ubicada y la potencia con la que vamos a seleccionar, ¿no? O la potencia que va a usarse este, este aparato, ¿no? Y generalmente se utiliza así un esquema como esto, donde aquí se dibuja el gráfico, donde estaba el medidor, la estufa, la cocinita y el calefón que estaba en la parte de atrás, ¿no? Y aquí se pone el tramo principal, el tramo secundario, ¿no? Y se puede hacerse de una, por ejemplo, de esta instalación interna, ¿no? La longitud tendríamos que saber. Esta es una instalación interna y algunos ya, tal vez ya lo saben reconocer o leer o eh, dibujar un isométrico, ¿no? Entonces, este es un plano isométrico donde es una representación gráfica de una instalación interna, donde en la parte de adelante está aquí este cuadrado de costado representa el medidor y estas líneas segmentadas son las instalaciones internas. Los puntos segmentados indica que puede estar enterrado o empotrado, ¿ya? Y aquí están, ¿no?, los diferentes diámetros, las longitudes, los accesorios, las derivaciones, qué aparato está siendo instalado. En este caso tenemos una cocina de 10 kilowatts y un termotanque de 8.95 kilowatts, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, por ejemplo, se tendría que sacar el aparato de mayor distancia, no potencia, ¿no? Yo que el tramo principal llegaría a ser este, el más largo. Y el secundario, la derivación del aparato, perdón, del tramo principal, ¿no? Y tendríamos que ir sumando, ¿no? 0,20 más 0,80 más 0,35, que es la profundización. Aquí una línea de tierra que dice 0,35, que está enterrado. Bueno, 6 metros, 3 metros, 0,35, ir sumando, ¿no? Hasta llegar aquí, cuánto es la longitud, y esa es la longitud que se coloca acá, ¿no? Entonces, aquí, a ver, lo voy a un poquito ampliar, a ver si se puede ver un poquito más. A ver, un poco menos. Ahí. Entonces, más o menos, ¿cómo se puede llenar esta ficha? Pues para hacer el cálculo, ya les dije que va a ir aquí el esquema. Entonces aquí está el medidor, pueden poner la longitud. Bueno, aquí ya están colocando el diámetro, pero suponiendo que no sabemos qué diámetro es, aquí es donde podemos sacar, ¿no? Entonces tenemos dos aparatos, una cocina de 10 kilowatts, supuestamente, y un termotanque de 8,95 kilowatts, que es esta, ¿no? Aquí, este ejemplo. Entonces, tenemos, se llena el nombre completo, el tipo de gas, ¿no? Gas natural, dónde está ubicado, por ejemplo, el medidor, ¿no? Está en el límite de propiedad, puede estar qué sé yo, en crujía, puede estar en local técnico, en vaina, y dependiendo de eso, igual te indica la pérdida de carga que puede tener, ¿no? En este caso, en el límite de propiedad dice que el máximo de la pérdida de carga es de 1 milibar. Si en instalaciones multifamiliares tuviese vaina, el máximo puede ser de 0,5 milibares, si está en local técnico o en gabinete técnico, de 1 milibar, y así, ¿no? En crujía también de 0,5 milibares. Incluso indica la pérdida de carga, ¿no? Y aquí, en esta parte de arriba, es donde se va a colocar el tramo principal o el tramo
el tramo más lejos, o más lejano, ¿no? Donde va a ser de O a B, ¿no? Que está el termotanque, ¿no? Entonces, la forma de llenar más o menos es así. Indicamos de dónde a dónde es el aparato más lejano, que es desde O a B, ¿no? El trazado más lejano, y la longitud, ¿no? Donde podemos sumar 15.60 más 470, es hasta llegar a este aparato que debe dar 20.3, 20 metros con 30 centímetros, ¿no? Entonces, para determinar de O hasta esta T, hasta este punto, hasta el trazo A, de O a A, ¿no? Entonces, indicamos, este tramo de O a A va a alimentar aquí, a estos dos aparatos, ¿no? Tanto la cocina como el termotanque. Entonces, se va a colocar la potencia de estos dos aparatos, pero en aquí, ¿no? Como decía en la fórmula, ¿se acuerdan? Decía el aparato de simultaneidad es igual a la potencia de mayor potencia, al aparato de mayor potencia más el aparato de la segunda potencia, más la semisuma de todos los demás dividido entre 2, ¿no ven? Entonces, ese es como sacar la potencia de simultaneidad. Y esa misma fórmula lo podemos poner en esta tablita de Excel, donde entre estos dos aparatos, el de mayor potencia, ¿cuál es? ¿El 8.25 o el 10? El de 10, ¿no? Entre el de 10, el de mayor potencia, va a ir como a potencia mayor. La que le sigue, y que la otra es de 8.95. Entonces, y no existe otros, un tercero, un cuarto, un quinto, no hay. Entonces, obviamente va a ser 0. Y solamente se hace una suma normal, 10 kilowatts más 8.95 son 18.95 kilowatts. Y ahora, según el diámetro, sale 3 cuartos. Eh, Ahorita podemos utilizar esta. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo sabe que se acabó 3 cuartos? Tenemos dos datos, ¿no? La longitud, que es 20.3 o 20.30, y 18.95, más o menos 19 kilowatts, ¿ya? 20 metros y 19 kilowatts. Entonces, mediante esta el abaco, como les dije, se va buscando, ¿no? Teníamos, a ver, aquí, 20 metros, 20,30 y más o menos 19 kilowatts. Ya. 20 metros, estamos más o menos por aquí, metros, 20 metros, y 19 kilowatts, que está aproximadamente por aquí. 20 y 20, ¿no? Y 19. Entonces, más o menos está en este punto de aquí, y esta es la franja donde dice que debe ser de 3 cuartos. Fíjense aquí, ¿no? Donde dice tanto para tuberías de acero, cobre, ¿no? Y aquí está en pulgadas. Entonces salió por aquí de 3 cuartos, de 20 y 19. Entonces, así como se va eh, determinando el diámetro, ¿ya? Ahora, volviendo aquí a la tablita, ¿no? Ya hemos determinado este primer tramo. A ver, más lejos. Ahí. Entonces, ya hemos determinado de O a A, hemos dicho que va a ser de 3 cuartos. Ya no hemos encontrado aquí 3 cuartos, y generalmente aquí pone la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? El tipo de material que están utilizando, ¿no? Puede ser acero galvanizado, su abreviación es AG. Si estamos utilizando acero negro, bien. Y lo que nos falta para llegar al tramo principal es la tramo de A a B, aquí. Y es donde vamos a llegar al termotanque. En la parte de aquí abajo le puede poner en todo eso, fíjese, desde aquí hasta aquí, es donde van a ir todos los datos, que si puede haber más aparatos en el tramo principal. Como aquí solamente hay dos, entonces podemos utilizar el primero de arriba y el último de abajo, ¿no? Y aquí, fíjense que no hemos puesto ningún aparato, porque en este lugar o en este T no hay ningún aparato. Pero y aquí sí mencionamos el aparato que estamos alimentando de A a B,
de A a B, que es el termotanque. Entonces ahí se escribe, ¿no? Termotanque, el aparato que vamos a alimentar. Y este punto que va a alimentar solamente está alimentando al termotanque, entonces ponemos la potencia de ese equipo. Como no hay otra más, la sumatoria va a ser 8.95 y tenemos otro dato, ¿no? Donde dice 8.95 con de potencia y con longitud de 20,30, ¿no? Entonces va a dar supuestamente medio, ¿no? Pero supuestamente esta no existe, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar qué diámetro vamos a colocar en este trayecto, ¿no? En este de aquí. ¿Ya? Ahí vamos a ver si es media o qué diámetro da. Hemos dicho 20 metros, 20,30, como no está bien nítido mi tablita, vamos a redondearle ya 29 aproximadamente kilowatts. Más grande. Tiene una longitud de 20, que está por aquí, y 9 kilowatts, que está por aquí, no, 7, 8, 9, por aquí, ¿no? Subieron por aquí, 20 de esta por aquí y aquí, 20, colocamos, ubicamos un punto, debe ser en esta franja. Y subiéndonos, utilizando misma esta franja, nos da medio, ¿no? Por eso en la tabla acá colocaron medio, ¿no? Entonces dice que tranquilamente para un termotanque podría dar este tramo de medio, ¿no? Pero en las instalaciones subvencionadas generalmente solamente nos hacen colocar la bajante, ¿no? Con media, entonces puede ser que de todo el aparato o como en este caso la cocina tiene aquí un punto aparte, ¿no? Donde puede ser que solamente esa parte sea media, ¿no? Ahí está especificando que es media esta parte de aquí. Pero en el calefón o en el termotanque podría ir 3/4 o media, pero por la distancia y la potencia del aparato dice que nos da media, ¿no? El termotanque. A diferencia de un calefón que es de mayor potencia, el calefón nos va a dar generalmente 3/4, por lo general, la mayoría. Pero un termotanque puede ir media, como ven aquí en este ejemplo, ¿no? Y en el tramo secundario, tubería secundaria, colocamos, ¿no? El otro, desde la T, desde la A a la C, ¿no? De la A a la C. Igual de la misma forma hay que poner la longitud, que es la sumatoria de 1560 más 1,62 más 0,50, que es hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces dice que hay una longitud de 17,72, ¿no? 17,72 metros, y como les dije, ¿no? En esa parte de aquí, vamos a poner de nuevo a C, Inge, ¿dónde? ¿Sí? Sí, sí, dime. Inge, yo me voy a retirar con permiso, Inge. Voy a pasar las Ya, ya, clases. ya, porque encima se le da Sí, tiempo. Ya, ya, está bien, está bien. No, no, Inge, no con hay ningún permiso. problema. ¿Cuál es su apellido? ¿Roberto de Córdoba Isla? Calizaya, Inge. Roberto Calizaya, Calizaya. ya, ya. Ya, ya, Roberto Calizaya, me anoto aquí. Ya, ok, ok. Entonces yo voy ya estamos terminando. Los otros también van a querer ir a pasar el curso. Bien, entonces estamos en lo último ya. Decíamos de que aquí la potencia, anotamos la potencia que es 10 kilowatts porque es el único aparato que va a ir, y la sumatoria, ¿no? De 10 más 0,0 va a ser 10. De la misma forma, ¿no? Ya tenemos una longitud que es 17,72 metros y la potencia de 10 kilowatts. Nuevamente, utilizando el abaco, tenemos que ir eh, buscando qué diámetro da, ¿no? Entonces, 17, que está por aquí, a 10 kilowatts, igual está por aquí, nos da medio, ¿no ven? Nos da medio. Entonces, nos volvemos aquí y dice que nos da medio, ¿no? Entonces, es más o menos así como se realiza el cálculo de una instalación. Este es un sencillito, digamos, para poderlo entender. Hay otros días de más puntos donde ya podemos ir incluso practicando y viendo qué diámetro puede ir. Esto en función a la localización del medidor y el aparato más lejano, ¿no? Y teniendo cuidado de que
según tomando el lado derecho de esta tabla, ¿no? Está ya determinado para que tenga una pérdida de carga de 1 milibar. Y si hubiéramos tomado este otro lado, es cuando está en local técnico o instalaciones multifamiliares, ¿no? Como aquí, ¿no? Incluso aquí indica su pérdida de carga. ¿Ya? Y ¿qué es esto? Es un planito de planta, que es la misma instalación, ¿no? Que estaba el medidor, venía aquí y venía el aparato a una derivación y venía de forma empotrada. Y el termotanque que estaba al fondo, ¿no? Aquí. El medidor baja al piso, enterrado, hay un quiebre, la cocina, y va hasta el fondo y al termotanque, ¿no? Entonces es un plano de planta, ¿no? Hasta el medidor, viene aquí una gradita, un desnivel, y llega aquí a la cocina y al termotanque, ¿no? Bueno, aquí hay igual, ¿no? Un esquema más o menos como hacíamos con los otros alumnos de instaladores 2, donde igual ponía, ¿no? Hacía ese pequeño cálculo donde estaba el medidor y los demás aparatos, ¿no? Donde colocaban si es de 3/4, de media, y qué aparatos, qué potencia habían calculado para su instalación, ¿no? Aquí de la misma forma, ¿no? Este grupo hicieron, o donde está ubicado el medidor, supuestamente baja enterrado, va a ir la funda, supuestamente habrá pasado por un garaje, la, la, esta parte de aquí está taipeada, está poliquén, soldada las uniones, también ellos lo han realizado en la práctica, han colocado el taipe también está por aquí, como mencionaba, ¿no? Veíamos ayer y hoy día cuando emerge del piso o del suelo, que tiene ahí con una funda a una altura de mayor a 1,80, ¿no? La abrazadera en cada cambio de diámetro, una abrazadera cerca a las válvulas, ¿no? Y la pintura amarilla cuando es visto, pintura anticorrosiva, y cuando es la negra, la pintura asfáltica, ¿no? Cuando es empotrada. Y la cinta poliquén cuando es enterrada, ¿no? Y así. Entonces, un poco más o menos como se puede calcular el diámetro, qué diámetro va a ser en las instalaciones, ¿no? A grandes rasgos, ¿ya? Bien, entonces igual hay algunos de los compañeros que quieren tener clases, te pasaremos a llamar la lista. Ahí está. Ya, le iré llamando lista, ¿les parece? A ver, Germán, hoy día somos 3, ¿no? Germán Calderón, Presente, presente, Inge. ya, Germán. José Luis Carvajal, ya está, que le puse presente. Verónica Condori, Verónica, no me fijé si está Verónica, a ver, no, no está bien, ¿no? Ronald González, perdón. Voy a poner el compañero que pidió permiso. Ya. Rolando Javier Limachi. Edwin Reinaldo Molinero. Presente, Inge. Ya, Edwin, ¿no? Javier Ricardo Molinero. ¿Está Javier? Estaba sin datos, Inge. No se Ya, puede conectar. ya está bien, está bien. Elías Alfredo
Presente, profe. Ya, muy bien, Elías, buenas noches. Rolando Ortiz Justiniano. No sé si... Presente. Ya, está bien. ¿Quién más? Luz Eliana Quispe. Presente. Ya, está bien. Prudencio. Ya me pidió permiso, Prudencio. Presente, profe. Pablo. Sí, Prudencio. sí, Presente. Sí. Presente, está bien. Pablo me pidió licencia, diré. Pablo Martínez. Álvaro Guillermo Terán está presente. ¿Y qué más? Luis Antonio. ¿Está Luis Antonio? ¿Quién más me falta? Si no me equivoco, es Rolando, ¿no? El que hace rato pidió que está entrando a su curso. No sé si era Ronald o Rolando. Sale lo que me dijo. Ay, te lo voy a preguntar. Ya. ¿Alguien más? ¿No le llamé? Nadie, ¿no? Ya, señores, entonces continuamos mañana, ¿les parece? Hay algunos que tienen clases de P al P, ¿no? Y entonces seguimos Hasta mañana con mañana. hasta mañana, señores. Descansen. Sí, Mañana, gracias. listo, hasta mañana, nos vemos. Bueno.